Publicite en la radio. 3755-525819. Publicidad @laradio899.com.ar. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Los misioneros ofrecemos naturaleza. Desde la zona centro, la voz de la radio 89.9. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, como todos los jueves a las 13 horas. Gracias a la producción por el trabajo realizado. Gracias a ellos estamos acá. Gracias a Lindstrom y al señor Cus que nos permiten estar acá. Gracias, doctor, por tu presencia y tu incorporación al staff permanente de HDH, Hablemos de Historia. Y bueno, para entrar en el tema, en el programa pasado habíamos hablado de cómo se fue achicando la Argentina y por qué. Habíamos hablado que después del 25 de mayo de 1810, después del Cabildo Abierto, Argentina envía una expedición, la primera junta envía una expedición comandada por Belgrano a Paraguay y pierde militarmente en Paraguay Belgrano. Y si bien prendió el bichito de la revolución en Paraguay, Paraguay se comenzó a independizar desde 1810 en adelante, 1811 en adelante, ya se comenzó a perfilar como un país independiente. Y Argentina, en definitiva, perdió a Paraguay. Lo mismo pasa con Uruguay. Volvió Belgrano de su expedición al Paraguay, fue enviado al Uruguay, comenzó buenas relaciones con Artigas y todos parecían encaminarse. Pero la primera junta lo cita a Belgrano a Buenos Aires para dar informes de por qué perdió la campaña al Paraguay y resulta ser que lo envía Rondó al Uruguay y ahí comienzan las rispideces entre Rondó y Artigas, entre los porteños y Artigas, y Uruguay también comienza un camino de independencia que se concreta algunos años más tarde. Argentina perdió al Paraguay y perdió al Uruguay. Pero todavía tenía el norte, en nuestra cronología de este programa, todavía tenía el norte, tenía el Alto Perú. Los límites de Argentina llegaban más allá de Potosí, más allá de Cochabamba y hasta La Paz. Potosí, Cochabamba y La Paz, dice el himno nacional. Entonces, acá le traemos al doctor de Oro, quien nos va a contar por qué se perdió la parte norte y Argentina quedó con el límite norte, por qué se perdió el Alto Perú y Argentina quedó con el límite norte del norte de Jujuy. Contame, colega, qué es lo que pasó. Sé que viniste preparado, te voy a dar la palabra hoy. Y bueno, te veo con más ánimo que el programa pasado. No porque estaba desanimado, sino porque era la primera vez que participaba. Sí, señor. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Y efectivamente, lo que vos estás manifestando es así, es verdad. La Argentina fue cediendo territorios. Pero bueno, también los otros pueblos buscaban su independencia, buscaban su autonomía, porque vamos a decir la verdad también, Buenos Aires fue un pulpo muy fuerte, ¿no? Y como que a los otros pueblos, tanto Paraguay, después lo que se conoció como el Alto Perú, que hoy es la parte de Bolivia, Perú propiamente dicho y demás, ellos también querían su independencia y no estar, ya habían estado bajo el dominio español, y no querían ahora seguir bajo el dominio de otro, que sería Buenos Aires.
En este sentido, y hiciste bien la introducción con la expedición de Belgrano a Paraguay, después cuando Belgrano vuelve a Buenos Aires, hay que saber que la expedición se empezó a direccionar hacia lo que era el Alto Perú. En este sentido tenemos lo siguiente. Hay estas expediciones al Alto Perú se dieron en dos momentos distintos. Va desde 1810 hasta 1818, que se las conoció como las primeras 4 expediciones, Sí, señor. y después de 1820 a 1826, que fue propiamente el ejército de los Andes, ya con el general San Martín, Sí, señor, a cargo, ¿no? Bueno, hay que ubicarse en este estado revolucionario que se vivía en Buenos Aires en el año 1810, se había formado la primera junta, Mariano Moreno era el secretario de guerra. Con un ímpetu propio de Moreno en la historia, ¿no? Era Exactamente. un tipo activo, Sí. era un tipo que tomaba decisiones. Y que en ese momento vos hay que tomar las decisiones que hay que tomar porque estaba la revolución y Estaba en plena revolución. En cierta forma era a matar o morir, no, Sí, no señor, había sí, otra. señor, sí, señor. Entonces Moreno le encarga a Juan José Castelli que vaya a Córdoba. Castelli era miembro de la Junta también. Era miembro, sí, pero el que manejaba la parte de guerra, digamos, era Moreno. Era Moreno. Y tendría un poquito más de superioridad. Le encomienda a Juan José Castelli que vaya a Córdoba. ¿Por qué a Córdoba? Porque en Córdoba estaba todavía el viejo gobierno español, a donde se encontraba el gobernador de Córdoba y Santiago de Liniers. En lo de Santiago de Liniers tenemos una particularidad. Santiago de Liniers había sido virrey Claro. en el Río de la Plata, el nombre de España. Exactamente, Santiago de Liniers hay que tener en cuenta que él era francés de nacimiento, Sí, señor. pero le había jurado fidelidad a Fernando VII, que era el rey de España. Y tal es así que lo nombró virrey. Lo nombra virrey de las Del provincias virreinato del Río de la Plata, exactamente. Bueno, decía que lo de Santiago de Liniers tiene dos aspectos, dos facetas, ¿no? En una, como gran héroe, porque fue el que organizó tratar de recuperar Buenos Aires de la invasión inglesa. Recordemos que en 1806... Contanos eso, a ver qué pasó. En 1806 llega una fragata inglesa al puerto de Buenos Aires, bajan el general Beresford, que era el comandante, con 1.600 hombres. Nada, 1.600 hombres, nada. No llenarían hoy la bandeja baja de la cancha de Boca. No. Desfilan hacia el centro de la ciudad, toman el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el aplauso de muchos criollos y de muchos españoles que estaban ahí expectantes, ¿no? Liniers no se encontraba en esos momentos ahí. Le encomiendan de que él vaya a liberar a Buenos Aires. A reconquistar Buenos Aires, exactamente. Y así lo hace. Se presenta, empieza a juntar lo que era la población civil, mal armados, mal pertrechados. Mujeres, abuelas, niños. Todo. Hasta que organiza un grupo interesante, lo enfrenta a Beresford, le gana y hace que Beresford se rinda y se retire. Y reconquista Buenos Aires. Reconquista Buenos Aires. En 1807 ya viene otro general que es Waterloo, algo así. En la segunda no invasión pronuncio inglesa. muy bien el inglés. Sí. Pero ya viene con 8.000 soldados y hay que recordar lo siguiente. Los soldados que venían eran soldados, eran soldados y venían con todo el armamento, con artillería y demás. Con la práctica, con la enseñanza, con todos los pertrechos y con todo el armamento que le podía proveer Inglaterra, que era la primer potencia. Era la potencia mundial, junto con Francia eran las potencias mundiales. Tal cual. Y entonces, bueno, ahí Santiago de Liniers ya reorganiza ya el ejército. Y tiene una gran ayuda también de Montevideo. Montevideo manda gente para que se sume a este ejército de Liniers. Bueno, hasta los indios se pusieron a disposición de Liniers. Exacto, tenía esa voz de mando, digamos. Para echar a los colorados. Esa capacidad de mando. Y Liniers diseña lo siguiente: dejemos que entre estas columnas inglesas, que venían bien armadas, que entren a la ciudad y acá le vamos a combatir. Efectivamente, y ahí es lo que se conoce como esa resistencia de Buenos Aires,
en donde con agua caliente desde los Aceite balcones, hirviendo, piedra, palos. las mujeres tirando Totalmente. esa agua. Bueno, finalmente Fue heroico. Reducen al ejército inglés, se rinde el general que los comandaba y se retiran. Esas son las dos invasiones inglesas. Ahí justamente Liniers pasa a ser un héroe, por supuesto. Había reconquistado Buenos Aires. Y después del Cabildo Abierto del 25 de mayo, Liniers siguió siendo leal a la corona. Siguió siendo leal a la corona y se va. Y bueno, él le había jurado fidelidad a Fernando VII. Y se va a Córdoba. En Córdoba había un gobernador también, y un gobernador que respondía a la corona española. Y Moreno le pide en forma muy especial a Castelli que vaya a Córdoba y que tome Córdoba. O sea, iban al norte, pero cuando pasan por Córdoba... Que tome Córdoba. Y Moreno le da una orden a Castelli: todo aquel que se resista a la revolución, que lo mande preso para Buenos Aires. Por supuesto que los muchachos iban a resistirse. Y ya conocían la capacidad que tenía Liniers para reorganizarse. Militarmente como líder, sí. Y para buscar tropas. O sea, Liniers había que matarlo directo. Exactamente. ¿Qué ocurre? En Córdoba, si bien estaba este gobierno español, no tenían ejército. Entonces empiezan a replegarse para lo que se conocía en ese momento como el Alto Perú, y en esa huida es atrapado Liniers en las sierras de Córdoba. Y bueno, Castelli recibe la orden del fusilamiento, tanto de Liniers como del gobernador de Córdoba, que se llamaba Juan Gutiérrez. Toman también al obispo, que se llamaba Rodrigo de Orellana, y al obispo le perdonan la vida y lo mandan preso. Claro, porque en la iglesia, que tenía el papel fundamental dentro de la sociedad, en esa época, hasta ahora la tiene, pero con más razón en esa época, en la iglesia los curas estaban divididos. Había curas que participaban de la revolución, exacto, como el caso de tus parientes lejanos en San Juan, como el caso de Fray Beltrán, en Mendoza. Exacto. Pero también había curas que eran leales a la colonia española. Exactamente. Sí, y este obispo de Córdoba era leal al rey. Al rey de España. Entonces fue tomado prisionero, a Liniers lo ejecutan. Junto con el gobernador de Córdoba. Junto con el gobernador de Córdoba. Aclaremos. Y lo mandan a Buenos Aires preso al obispo. Al obispo lo mandan preso a Buenos Aires. Y siguen viaje al norte. Es así que después el coronel Francisco Rivero toma Cochabamba y depone al gobernador que estaba en Cochabamba, que era José González Prada, y se adhieren a la Revolución de Mayo. Porque eso es lo que buscaba la Junta. Claro, ese era la el objetivo. Adhesión, y que mandaran delegados o diputados, como quieran darle el nombre, para integrar una junta grande. Para incorporarlos. Para darle participación a estos pueblos del interior. Es así que, llegado ya, Juan José Castelli después delega el mando en Balcarce. Balcarce es el que llega al norte y empieza la primer campaña al Perú. Exactamente. Y a Balcarce de movida no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque se llega ya el 27 de octubre a la localidad de Cotagaita, en donde el ejército que llevaba a Balcarce, que serían aproximadamente 1.200 hombres, tenían que enfrentarse con el ejército español, pero el ejército español estaba mejor pertrechado y mejor armado. Es así que Balcarce pierde en Cotagaita y deciden replegarse hacia lo que era la parte de Salta y Jujuy. Pero después Balcarce tiene una revancha, que es en la batalla de Suipacha, que fue el 7 de noviembre de 1810. Y acá hay un hecho interesante. Un gran triunfo para la patria. Un gran triunfo y una estrategia inteligente, porque si bien él estaba en inferioridad numérica y venía de la derrota de Cotagaita, le hacen saber al comandante español, a través de los que mandaban las noticias, de que las tropas argentinas o las tropas patrias, para darle un nombre más adecuado, las tropas patrias estaban desmoralizadas, estaban desganadas, el armamento no era el adecuado, estaban con pocos pertrechos para alimentarse. Entonces Balcarce hace saber esa noticia y pone frente al ejército español una parte de la infantería solamente con 2 cañones. Empiezan a disparar.
contestan los españoles y ellos hacen una maniobra de retirada, que era una estrategia militar. Cuando las tropas que había establecido Balcarce ahí, que eran poquitos, esta infantería y los 2 cañones, hacen la estrategia de retirada, los españoles muerden el anzuelo y van en su persecución. ¿Y ahí? Y ahí, en una forma de pinzas, y acá está la estrategia de Balcarce, que tenía menos gente pero mejor apostada, los encierran a los españoles y finalmente los vencen en esta batalla de Suipacha. Bueno, ese fue un gran triunfo para las armas argentinas. Sí. Fue capaz el primer triunfo importante del ejército argentino como tal. Exactamente. Esta campaña al Alto Perú, como dijo el doctor, fue mandada por Castelli y por Balcarce, pero no nos olvidemos que el presidente de la Junta de Buenos Aires, la primera Junta de Gobierno nombrada el 25 de mayo, fue Cornelio Saavedra, y Cornelio Saavedra había nacido en Potosí. Exacto. O sea, la Junta tenía un especial interés en recuperar el Alto Perú para la revolución y para la Argentina, para lo que sería Argentina después, para las Provincias Unidas del Río de la Plata, teniendo en cuenta que no solo era parte del territorio de las provincias, sino que además el presidente de la primera Junta había nacido en Potosí. Claro. Y tenía especial interés en recuperar esa parte. Tenía familiares, hermanos, primos, etcétera. Y conocía el intereses lugar. Económicos. Exactamente. Bueno, después de este triunfo en Suipacha, que fue el primer triunfo para el ejército patrio, el ejército del norte, que fue conocido en ese momento, ocurre lo siguiente: la batalla de Huaqui, que fue conocida también como el desastre de Huaqui. Fue terrible. Y acá hay que destacar lo siguiente: en las otras batallas no habían sido tan numerosos los ejércitos que se habían presentado, que se habían enfrentado. Acá estaba Goyeneche por el ejército realista, el general Goyeneche, y estaba Balcarce por el ejército patrio, el ejército del norte. Goyeneche contaba con 6.500 hombres, que era una enormidad para ese momento, y bien armados. Y Balcarce apenas llegaba a 5.000. La historia nos cuenta que finalmente... O sea, pusieron toda la carne en el asador ambos bandos. Exactamente. La historia nos cuenta que ese desastre de Huaqui fue porque gana finalmente el ejército realista, reduce bastante al ejército patrio, al ejército del norte, y... perdieron toda la artillería, perdieron todo. Sí, lo interesante ahí es que empieza a aparecer un joven militar que ya había aparecido en las invasiones inglesas, que es Martín Miguel de Güemes, que en este momento tenía el grado ya de teniente coronel, ya había dejado de ser cadete, ya tenía el grado de teniente coronel, muy impetuoso, bien formado, bien preparado, y un hombre de acción, digamos. Bueno, de esa forma, la primera junta decide relevarlo a Balcarce del ejército del norte y darle el mando al general Belgrano. O sea que volvió nuestra frontera a Jujuy. No alcanzó a quedar en Bolivia, si bien llegaron lejos. Tuvieron que volver. Después del desastre de Huaqui, se refugiaron todos en Jujuy, y el límite argentino volvió a quedar en Jujuy. Con un ejército bastante diezmado. Lo nombran al general Belgrano para que se haga cargo del ejército. Aparte con dos derrotas. Derrota en Paraguay, derrota en el norte, y la más dura la de Huaqui. Y la más dura la de Huaqui. Y también en el Uruguay no iban bien las cosas. Exacto. Y la provincia, la primera junta de gobierno nuestra no contaba con tantos recursos como para reponerse de dos soberanas derrotas. No, la estrategia era motivar a las poblaciones locales, y que las poblaciones locales quisieran adherirse a la Revolución de Mayo y dieran todo lo que tenían. ¿Y ahí qué hicieron? Bueno, ahí Belgrano, que ya se encontraba con un ejército un poco diezmado, y viendo que venía el ejército español, se envalentona después de Huaqui y deciden venir sobre el territorio patrio. Belgrano, así como Balcarce tuvo esta estrategia de pinza, Belgrano también tuvo otra estrategia muy interesante, que fue la del éxodo jujeño, que todos estudiamos en la escuela el éxodo jujeño, que dijo: señores, con el ejército que tenemos no podemos enfrentar a los españoles, vamos a replegarnos sobre Tucumán. En este éxodo jujeño, que fue conocido también como tierra arrasada, que había sido utilizado por otros ejércitos en otras oportunidades, no solamente acá,
sino en otras oportunidades. Bueno, el mismísimo Napoleón también. Exactamente, tenían esa estrategia de tierra arrasada. ¿Qué era tierra arrasada? Nosotros, Belgrano da la orden y caminaron ejércitos, a soldados y población civil casi durante 17 días desde Jujuy a Tucumán. ¿Con qué misión? Dijeron, miren, todo lo que podamos llevar, todo lo que podamos cargar, vamos a cargarlo en carreta. O lo que sea. Los pertrechos, animales, si eran vaca, caballo caminando, gallina arriba del carro, porque no tenían otra cosa. La gente caminando, el que tenía caballo a caballo. Y a medida que nos vamos yendo, vamos quemando todo. ¿Qué era quemar todo? Quemar los ranchos, para que los españoles no tuvieran dónde hospedarse. Quemar las plantaciones. Quemar las plantaciones de los sembradíos para que no tuvieran con qué alimentarse. Las reservas de grano, y quemar etcétera. los pastizales para los que él alimentaba a los caballos españoles. Españoles. Entonces, bueno, esta estrategia de tierra arrasada fue muy, muy exitosa porque el ejército español avanzó pensando que iba a poder pertrecharse o aprovistarse y no encontró nada. Y se encontraba con desierto. Se encontró con desierto. Con cenizas. Y con todo quemado. Exactamente. Vos sabés, colega, que, perdona que te corte, pero estuve leyendo la vez pasada que Belgrano fue el primer desertor de la historia del ejército argentino. Claro. Desertor en el amplio sentido de la palabra, no porque haya huido del ejército y de la batalla, que sería el sentido restrictivo. Desertor en el sentido de que no cumplió las órdenes de sus superiores. Exactamente. Porque Belgrano, cuando estaba allá en el norte, que llegó hasta Cochabamba y La Paz, etcétera, después de la batalla, hay una batalla que pierde Belgrano, ¿no? Antes del éxodo jujeño, y recibe la orden de retroceder hasta Córdoba. Exactamente. Y el pueblo lo siguió en el éxodo jujeño, como vos contabas, hacia el sur. Y cuando llega a Tucumán, la gente, el vecindario de Tucumán, le dice a Belgrano, le implora que no se vaya a Córdoba. Que se quede con ellos. Que se quede ahí y hacerle frente. Claro. Y estando en Córdoba recibe una nueva orden de replegarse a Córdoba y la vuelve a desconocer. Y resulta ser que, ayudado por el vecindario, vence a los realistas que los perseguían en la batalla de Tucumán. Eso fue el 24 de septiembre de 1812. Un segundo gran triunfo para la patria y elemental. Al volver al replegarse hacia Tucumán y recibir todo ese apoyo que vos estás mencionando, Javier, del pueblo tucumano que se sumó al ejército del norte. No daban solo joyas, daban todo lo que tenían, porque daban la vida, esa gente daba la vida. Se suman a la propuesta de Belgrano. Belgrano se da cuenta que tiene que quedarse, desobedece la orden que le da Buenos Aires de replegarse a Córdoba y se queda y triunfa en Buenos Aires en la batalla de Tucumán. Y los españoles vuelven a ir hacia el norte, claro, huyendo. Y ahí hay un hecho lindo, interesante, que es él, cuando vence a los españoles en la batalla de Tucumán, él le encomienda ese triunfo a la Virgen de la Merced. Que en algunas iglesias la Virgen de la Merced es una virgen negra. No en todas, pero en algunas iglesias la Virgen de la Merced es una virgen negra. Y el hecho de que él le ofrece ese triunfo a la Virgen de la Merced, con el tiempo, la Virgen de la Merced se convirtió en la patrona del ejército argentino. Mira vos. Así que, mira vos, qué linda anécdota. Muy interesante. Bueno, yo tengo otra anécdota. Muy creyente, Belgrano, un hombre muy creyente. Sí, sin duda. Bueno, todo el mundo en esa época era creyente. Sí. Pero te das cuenta que él vivía su religiosidad de una manera especial. Vos sabés que, sí, una manera especial y también acorde a la época. Después te voy a contar otra anécdota. Tengo una anécdota para contarte ahora que me olvidé, fíjate vos. Así bueno, que, bueno, pero no era mentira. Ya estamos en los 60. No era mentira, era cierto. Sí. Pero, bueno, entonces nos están llamando de la producción, mientras me acuerdo la anécdota que voy a contar, nos están llamando para hacer un pequeño paréntesis comercial, así que adelante, gente. Los doctores Javier Millán Barredo y Ricardo de Oro, conductores del programa HDH, Hablemos de Historia, en directo por la radio y vía streaming, los días jueves de 13 a 14 horas, te invitan a vivir una experiencia única en la Fiesta Nacional del Inmigrante.
Atención, Overcom lanza una promoción exclusiva para los próximos 200 clientes. 300 megas de internet más canales de TV en HD Compact Fútbol incluido. 600 megas de internet más canales de TV en HD Compact Fútbol incluido. @Overcom oficial en Instagram y Overcom Internet en Facebook. Overcom, conectamos tu mundo. La 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante te espera. 15 colectividades y el pabellón argentino. Platos típicos irresistibles, bailes que te van a emocionar, juegos, feria, artesanías y shows en vivo del 4 al 14 de septiembre. Adquirí tus entradas en miltickets.com. Fiesta Nacional del Inmigrante. Instalación y reparación de aires acondicionados particulares Ecofrío, de Marcos Alegre, técnico matriculado, celular 3755-569413. Te invita a vivir la Fiesta Nacional del Inmigrante. Cuando no recordamos lo que... Seguimos con la segunda parte del programa, me hacen señas de la producción. Y esta vuelta me acordé de la anécdota que iba a contar y la anoté por las dudas. Resulta ser que Belgrano no era militar y se valía de los conocimientos militares pocos que tenía y que preguntaba a otros generales, entre ellos al general San Martín. San Martín le ayudaba a formar estrategias, no para una batalla determinada porque las cartas demoraban mucho, pero le ayudaba a generar estrategias de cómo manejar el ejército. Y tal es así que después de la batalla de Tucumán, fíjate esta, que seguramente no la sabés, porque yo la acabo de leer en un documento nuevito en internet hace 3 o 4 días, que cuando Belgrano le gana a los realistas en Tucumán, los realistas vuelven y Belgrano los persigue hasta Salta. Exacto. Y en Salta los enfrenta. ¿Y saben por qué los enfrenta en Salta? Porque la estrategia era seguirlos corriendo, que se vayan. Claro. Pero resulta ser que se retobaron y Belgrano los enfrenta. ¿Por qué? Porque no solamente había recibido cartas con estrategias de San Martín, sino que San Martín le había mandado muchos granaderos que de civil fueron a pelear y ayudar a Belgrano. Claro, ¿por qué de civil? Porque resulta ser que Belgrano, San Martín, formaba el ejército del norte. Y se hubieran enojado muchos políticos de la época si San Martín ocupaba los pocos recursos que le mandaban para el ejército del norte, el ejército de los Andes, para formar el ejército de los Andes, y San Martín utilizaba esos recursos para la guerra ayudándole a Belgrano. Sin embargo, los mandó a un montón de granaderos que todavía no habían sido incorporados oficialmente al cuerpo de granaderos, que eran civiles todavía, claro, y los mandó a Salta a apuntalar a Belgrano. No nos olvidemos que el entrenamiento que San Martín le daba a los granaderos transformó a los granaderos en una verdadera máquina de guerra. Eran comandos. Los granaderos eran soldados que peleaban sin tomar agua, sin comer, a caballo, a pie, acostado en el suelo, con sable, con palo, con lanza, con todo el armamento de la época, que eran cuchillos principalmente, ¿no? Un ejército más profesional. O sea, era un ejército absolutamente, eran comandos de la época, eran máquinas de guerra. Claro. Vos no te olvides que después de la entrevista de Guayaquil, cuando San Martín decide irse a Europa, Bolívar le pidió por favor que deje los granaderos. Claro. Y le dejó los granaderos. Conocía la bravura de esa división. Estamos hablando de cuerpo comando. Y fíjate que Bolívar tenía 7.600 ingleses al lado que peleaban con él, que integraban su ejército. Claro. Y ingleses que puestos por Inglaterra, ¿no? Bueno, sin embargo le pidió a Belgrano los granaderos. La verdad que no permanecieron hasta Ayacucho. Entonces, en la batalla de Salta, Belgrano pelea con lo que tenía, que ya era bastante porque había ganado en Tucumán, había recuperado parte de la artillería, que el vencedor se queda con la artillería del vencido, digamos, con la pólvora, con las varas, etcétera, con la caballería, con los pertrechos, y recibe el refuerzo de San Martín y los consejos de San Martín. No solo venían por escrito, sino que fueron traídos
en forma verbal por los propios granaderos que, repito, eran comandos que se suman ahí y verdaderos profesionales. Y ahí obtiene Belgrano una batalla, una victoria importantísima para la patria, porque los termina de correr a los españoles hasta el límite norte de Jujuy, que es el límite que hoy tiene Argentina. Pero yo quiero contar otra cosa más. Belgrano peleó en Salta y Tucumán con el apoyo del pueblo argentino. La unidad entre el pueblo y el ejército en Argentina se comenzó nació, digamos, desde el mismísimo momento de la revolución y perduró hasta hace pocos años. Hoy capaz que el ejército esté más alejado del pueblo, sobre todo después de la derrota en Malvinas. O mejor dicho, no sé si después de la derrota, después de haberle declarado la guerra a Malvinas, que lo declaró un gobierno militar, el pueblo argentino nunca estuvo de acuerdo con esa declaración de guerra y bueno, en cierta medida se produjo un alejamiento entre el ejército y pueblo por haberle declarado la guerra a Inglaterra sin tener los medios suficientes para ganarle, independientemente de que casi se le ganó, y ya trataremos en este programa el porqué. Bueno, colega. Bueno, es así. Seguime contando ahora lo que vos decís es qué cierto. Pasó en el norte. Claro, después de este triunfo tan importante en Tucumán, Belgrano persigue al ejército español y lo encuentra en Salta. Ahí habían cambiado los jefes españoles y aparece Pío Tristán como general español, que no era cualquier general. Pío Tristán era un general especial del ejército español. Era un hombre muy avesado. Profesional 100%. Bueno, te cuento que habían sido compañeros de estudio de Belgrano. Claro, pero por encima de los otros generales españoles. Se enfrentan en la batalla de Salta y ahí cuenta la historia lo siguiente. Ese día Belgrano, que no gozaba de una gran salud, se despierta muy mal, se despierta muy descompuesto y en vez de tomar su caballo e ir al frente de batalla, lo llevan, hablan de un carruaje, pero habrá sido una carretela, una carreta en donde él, se sube arriba de la carreta y más o menos podía divisar qué es lo que estaba pasando. Esta batalla de Salta, comandada los españoles por Pío Tristán, que repito, no era cualquier general, un general especial, fue una batalla muy sangrienta, pero muy sangrienta. Es donde mayor cantidad de muertos hubo de ambos bandos. Más de 600 muertos. Terrible. Y muchos mutilados, heridos y demás. Bueno, finalmente, en esa paridad de fuerza, y acá tiene que ver un joven oficial que era Martín Miguel de Güemes, que era teniente coronel. ¿Sabés que te estaba por preguntar justamente eso? Sí. Te estaba por preguntar eso. ¿Cuándo aparece Güemes en la historia? Aparece primero en las invasiones inglesas, ¿no? Claro. Pero yo completo esto y vamos a las invasiones inglesas. Dale. Había una gran paridad entre las fuerzas de Belgrano y de Pío Tristán, que era un general muy inteligente, muy, muy aguerrido, y no iba a retroceder Pío Tristán. ¿Qué ocurre? Ya el teniente coronel Martín Miguel de Güemes, con sus gauchos, que después fue conocida como la guerra gaucha, con las montoneras de Güemes y con las tacuaras, que eran esas cañas altas que tenían en la punta. Ahora, la lanza, bien manejadas, como decía San Martín, son armas letales, ¿no? Totalmente, y a caballo. Hasta ahora. Te atraviesan. Bueno, en esta paridad de fuerzas, Güemes se le prende la lámpara y toma el flanco derecho del ejército español, que no estaba cuidado, porque no esperaban ese ataque de Güemes y sus gauchos por el flanco derecho. Lo atropella de tal forma que los pone en fuga a los españoles. Y ahí se decide la batalla, con esta participación especial del teniente coronel, porque después lo vamos a conocer como general. Sí. Después seguiremos hablando de Güemes, que es un héroe en la historia. Del teniente coronel Martín Miguel de Güemes, que con mucho criterio, muy acertado, ataca el flanco derecho de Pío Tristán y lo pone en huida al ejército. Pío Tristán finalmente se rinde, se entrevista con Belgrano y Belgrano le dice: mire, general... Le da una honrosa rendición, propio de un caballero. Sí, y acepta el triunfo de Belgrano. Y Belgrano le dice: mire, general,
retírese del campo de batalla usted y sus oficiales y alguna parte del ejército. Y acá, si bien hubo una crítica después de algunos que estaban en Buenos Aires un poco más cómodos, ¿por qué lo dejó ir a Pío Tristán con sus oficiales, sabiendo que es un general aguerrido? Paraguay le dejó ir a Belgrano mismo. Claro, pues, con Atanasio Cabañas. Digamos que Belgrano hace lo mismo que hicieron con él en Paraguay. Claro. Con esa caballerosidad le permite... Y aparte hay una estrategia. ¿Qué dice Belgrano? ¿Qué le dice a sus oficiales Belgrano? Miren, si yo me quedo con toda esta parte del ejército español detenido, tengo que alimentarlo. Sí, señor. Y tengo que disponer gente de mi ejército para que los custodie. Y no había mucha comida para repartir. Había muy poco. Había muy poco para los propios, menos para los ajenos. Totalmente. Así que Belgrano, aparte de su caballerosidad y sabiendo quién estaba enfrente, le permite a Pío Tristán que se retire con sus oficiales y gran parte de su ejército se los lleva Pío Tristán. Porque Belgrano dice, si yo los detengo, los hago prisioneros, los tengo que alimentar. Y no tengo con qué alimentarlos. Y acá vuelvo, ya que lo Pero antes que sigas, te quiero contar dos cosas. Tuve la oportunidad de estar parado en el lugar de la batalla de Salta. Cuando fui al norte, sí. Tuve la oportunidad de estar parado en el lugar donde, según la tradición, se peleó la batalla de Salta. Estuve en un balcón de una casa histórica transformada en museo, donde según la tradición, desde ese balcón, Belgrano solía mirar, después de la batalla de Salta, solía mirar y recordar lo ocurrido en la batalla de Salta en ataques de nostalgia, digamos. Tuve esa oportunidad de estar ahí y bueno, tuve la oportunidad de estar en la tumba de Güemes en Salta, en la catedral. Bien. Créeme que emocionante. Publiqué en mi Facebook en su época, hace muchos años. Pero son lugares que te apasionan porque esa gente, como dijo el doctor hace un rato, dio la vida por la patria. O sea, de esa gente necesitaríamos hoy, digamos, en mayor cantidad. Seguime contando, colega. Bueno, Martín Miguel de Güemes durante muchos años fue un héroe olvidado de la historia argentina, sí, señor, y del pueblo argentino, y finalmente en los últimos años se le ha hecho el reconocimiento que merece. Martín Miguel de Güemes fue un hombre muy impulsivo, bravo, valiente, preparado, porque no era un aprendiz, era bien preparado. Me dijiste que empezó en las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas. ¿Qué hizo en las invasiones Hay un inglesas? hecho histórico. Eso quería preguntarte. Una de las fragatas que viene, que se llamaba la fragata Faustina. En ese momento Güemes era considerado un cadete, es decir, recién empezando con su primera formación militar, y él ve que el río está abajo y que puede llegar en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, a la fragata inglesa Faustina, y él ve que puede llegar a caballo. Entonces organiza un grupo, porque él era como si fuese un teniente, una cosa así, y ataca la fragata Faustina y toma la fragata Faustina, la vence, a tal punto que el capitán de la fragata, se rinde y le dice, nunca imaginamos que íbamos a perder contra la caballería. Siempre esperaban perder. O sea, un barco peleaba con otro barco, pero no era esperable que te tomen a caballo. Exactamente, y es un hecho histórico, dice que prácticamente no hay otro dato en el mundo de que un barco, una fragata, haya sido tomada por la caballería, que justo se dieron las condiciones. Qué bárbaro, ¿no? Las condiciones climáticas. De que el río estaba abajo, pero también la bravura. Pero también la costumbre del caballo. Vos sabés que un historiador hace poco en YouTube, no recuerdo el nombre, uno de los nuevos que saca video YouTube, escuché que dijo, si a las Malvinas se pudiera llegar a caballo, serían argentinas. Y seguro que sí. Porque el tema era que el gaucho y el caballo eran medio una sola cosa. Sí, un centauro prácticamente. Ahí estaba la historia. Sí. Por eso San Martín hizo caballería. Claro. Porque hace falta la infantería, etcétera. Pero el gaucho argentino se destacó siempre por pelear arriba del caballo. Y por su valentía. Y en los cuerpos de caballería pasó la historia. No solo en ese ejemplo que vos decís de Güemes, no solo en Salta, donde participaron granaderos a caballo, con caballos,
sino también en la campaña emancipadora del Perú, y también a las órdenes de Bolívar, cuando quedaron las órdenes de Bolívar, en la batalla de Junín, por ejemplo, en la batalla de Pichincha, se destacó los granaderos que habían quedado a las órdenes de Bolívar. Si no hubiera sido por los granaderos a caballo, claro, comandados por Juan Lavalle, fíjate vos, era el oficial que quedó al mando, Bolívar hubiera perdido Pichincha, claro, y tuvieron una actuación destacada en Junín. Sí, sí. O sea, el gaucho argentino a caballo era un animal temible. Sí, sí, sí. Y me refiero a animal respetuosamente, ¿no? Exactamente. Y el ejército español sabía eso. Sin duda, eso. Sin duda. Acá ellos peleaban a pie, los españoles peleaban a pie. Habíamos visto esos objetivos que se había propuesto la primera junta de gobierno, de decir, bueno, llevar el mensaje revolucionario a todas las partes de las provincias del Río de la Plata, de las provincias unidas del Río de la Plata. Este mensaje llega, ese bichito picó, y también evitar, y acá está el gran logro de esta batalla de Salta, de Tucumán y Salta, de evitar de que el ejército español quisiera volver para nunca este más. lado. Nunca más volvieron. Nunca más de volvieron. La paliza que ligaron con Belgrano en Tucumán y en Salta. Y habiendo caído su general estrella, que era Pío Tristán. Sin duda. Sin duda alguna. Estoy mirando la hora, nos quedan 15 minutos. Así que capaz te da, colega, para hablar de la tercera expedición y no tener que hacer un programa aparte entrecortado. Contame qué pasó ahí después. Bueno, el tema de la tercera expedición... ya Belgrano enfermo se retira. Se retira, sí, y bueno, ya como habíamos dicho, estos límites ya estaban fijos, estaban más consolidados, y ahora lo que venía era, y vos bien justamente lo mencionaste, que ya San Martín estaba preparando el ejército de los Andes. Este era el ejército del norte. San Martín estaba preparando... El ejército de los Andes, perdón. Estaba preparando el ejército de los Andes y con una estrategia muy inteligente, muy valiente, pero él sabía que no iba a poder llegar a caballo hasta el Alto Perú propiamente dicho, hasta Lima. Y bueno, diseña la estrategia por el Océano Pacífico, por mar. Señor, de llegar por mar. Exactamente. Para esto había dividido en 4 columnas este ejército de los Andes, y lo que hacía San Martín, después lo vamos a tocar más en profundidad, pero ahora simplemente como para redondearlo, lo que hacía San Martín, él sabía que los indios locales, los lugareños, comerciaban con los soldados españoles también y con el ejército español, porque vendían sus cosas. Por supuesto, vendían sus vacas, su ganado. Exactamente. Y el ejército español tenía el dinero. Estaban en Perú y ahí estaba la plata. La plata del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía con cierta picardía el general San Martín, que era un gran estratega? Y otra cosa de lo que vos me decías, que él le mandaba a Belgrano instrucciones de cómo manejarse en batalla. Se sabe y está documentado que San Martín a sus oficiales, los oficiales que iban con él en este ejército de los Andes, los obligaba a jugar al ajedrez. No como una opción. Tienen que saber jugar al ajedrez, porque el ajedrez es un juego de guerra. Sin duda. Un juego de estrategia. Nació inspirado en la guerra. Exactamente. Por eso hay torres, hay caballos, hay rey, reina. Exactamente. Bueno, San Martín con mucha astucia. Alfiles, que serían los decanes, ¿no? Claro, sí. Tener un ejército contra otro ejército. Sí, señor. Las blancas contra las negras, o las negras contra las blancas. Bueno, con picardía le comerciaba con estos pueblos originarios que estaban ahí viviendo en la precordillera y cordillera de los Andes y los valles que estaban ahí abajo, y les tiraba información cambiada, porque él sabía que ellos iban a ir a comerciar y a negociar con los españoles. Entonces los españoles le preguntaban por dónde iba a pasar. Por eso que él dividió este ejército en cuatro cruces. Uno de ellos fue en San Juan. ¿Dónde cruzó San Martín? Donde yo te conté que ahí es donde tuvo participación familiar mío, Fray Justo Santa María de Oro, porque San Martín se hospeda en el convento de Santo Domingo. Exactamente, en el convento de Santo Domingo. Y de ahí él iba fiscalizando, bueno, después la participación de O'Higgins, del lado chileno, cómo se fueron formando. Pero esto vamos a tener que hacer un programa especial. Porque es muy interesante de cómo él lleva al ejército por barco.
por barco hasta... Eso vamos a hacer un programa especial, Sí. te propongo. Sí. ¿A vos te parece? Ahora, para terminar, cómo se fue conformando el límite de la nación argentina, quiero redondear, para que quede ordenado el relato, no porque esté desordenado, sino para que el oyente pueda figurarse qué es lo que fue pasando, que después de la batalla de Tucumán y de Salta que ganó Belgrano, el límite argentino quedó en lo que hoy es en Jujuy. Sería la ciudad de Humahuaca, no, más allá de Humahuaca. Hasta Humahuaca, sí. Más o menos, Sí. Quedaría el límite Argentino. el límite argentino. Y quedó desde esa época hasta ahora. Sí. Y claro, el Alto Perú siguió siendo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata en poder de los españoles. Pero Bolívar, cuando viene desde el norte liberando lo que quedaba, Bolívar y Sucre liberan el Alto Perú de españoles, pero no deciden incorporarlo a las Provincias Unidas del Sur, sino que deciden que sea un gobierno, un país aparte. Y ahí se terminó de separar Bolivia, que hizo rancho aparte como país independiente. Lo mismo había pasado con Paraguay y lo mismo venía pasando con Uruguay, como les conté al principio del programa. Claro. Así que ahí Argentina quedó como quedó y fue perdiendo gran parte de su territorio en este tipo de maniobras que no le salieron bien, porque a Belgrano le faltó suerte. Sí. También hay que reconocer eso, de que los pueblos también buscaban su autonomía, no querían depender de Buenos Aires. Es que todos Aires. tienen derecho a ser independientes. Eso era cierto, digamos. Después, todos estos territorios que hoy los mencionamos, como el Alto Perú, pasan a ser Bolivia después. Y bueno, y todos esos pueblos que tenían su idiosincrasia, sus costumbres. Con el mismo derecho que Buenos Aires se independizó, ellos también quisieron independizarse, y no está mal que lo hayan hecho así. Por supuesto, porque también ellos querían su autonomía. Aparte, son pueblos con culturas distintas. Vos pasás a Bolivia y te das cuenta que pasás a otro país. Pasás a Paraguay y te das cuenta que pasás a otro país. Por la construcción, por la conversación de la gente, por la música, por muchas cosas. Cruzás a Brasil, ni hablar. Fíjate cómo los pueblos originarios tienen mucha influencia acá en Paraguay con el pueblo guaraní. Después la única lástima que yo tengo, y como uruguayo tengo, es de que Uruguay se separó de Argentina. Ya vamos a ver por qué. No fue voluntad de Uruguay, fue voluntad de Argentina la separación y qué es lo que pasó. Pero, bueno, yo como uruguayo me duele que Uruguay se haya separado de Argentina. Bueno, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que existen lo que se llaman los límites naturales. También. También. Claro, Uruguay está al otro lado del Río de la Plata. Sí, señor. La provincia de Misiones está del otro lado, o sea, tenemos el Uruguay que nos divide de Brasil y el río Paraná que nos divide de Paraguay. O sea, lo mismo con Chile. Y con Chile la cordillera de los Andes. Entonces esos límites naturales. Esos límites pesaron mucho. Marcan un país antes de que nazca. Totalmente. Si vos ves la provincia de Misiones, nosotros estamos metidos en Brasil prácticamente. Entonces, bueno, esos límites naturales fueron muy importantes para determinar estas pertenencias a un lado o a otro lado. Así que bueno. También contarte de que Güemes fue muy amigo de San Martín también, al igual que Belgrano. San Martín confiaba mucho en Güemes. Y San Martín le pidió a dos personas, a Brown, al almirante Brown, que le cuide la espalda en el Río de la Plata, por donde podían entrar los españoles. Y a Güemes le dijo, no formé ningún ejército. Ya formó ejército Balcarce, formó ejército Belgrano, y ya no fue como no fue. Yo que estuve un tiempito como jefe del Ejército del Norte y conozco el territorio, me doy cuenta de que Argentina no va a poder avanzar hacia el Perú por tierra. Así que vos, le dice a Güemes, hacé ahora guerra de guerrillas. Y mantener lo que ya se conquistó. Y mantener lo que se conquistó, pero no con un ejército, sino con tus gauchos. Las montoneras. De noche apareces, prendés fuego todo lo que podés y huís. Exacto. Nunca le presentés batalla. Y fue una de las primeras experiencias en el mundo de la guerra de guerrillas, porque era deshonrosa para la época. Las famosas montoneras. Y Güemes mantuvo el límite de Argentina en lo que hoy es
el norte de Jujuy, lo que hoy es el límite de Argentina, con sus gauchos, se llamaban los infernales, Sí. se llamaban también Con sus ponchos rojos. Con sus ponchos rojos, Claro. Los gauchos de las estrellas, la brigada de las estrellas, porque venían de noche, atacaban siguiendo Sí, la sí, estrategia de San Martín. Con mucha de noche, valentía. con mucha valentía. Y desgraciadamente, Güemes tenía una enfermedad que la sangre no le coagulaba. No sé cómo se llama científicamente, Claro. pero tengo algunos amigos que tienen esa enfermedad. Mi cuñado, sin ir más lejos, tiene... Como una hemofilia, una Sí, cosa así. y son normales, Claro. pero si se hacen lesiones grandes, la sangre no le coagula. coagula. Y bueno, en una de esas Eso no conocía. luchas cayó herido Güemes y la sangre no le coagulaba y murió joven, desgraciadamente. Pero fue uno, si no el único general argentino que murió en un campo de batalla. Sí. Porque todos los otros murieron de viejo Exacto. o de otras Sí, o enfermedades. en su lecho de muerte, Su lecho digamos. de muerte. Claro, Pero claro. Güemes murió en el campo de batalla. La verdad que la historia argentina es muy apasionante, es muy linda y tenemos tantas historias de heroísmo, de valentía, de entrega total a la patria, que es bueno recordarlo, que la gente sepa también de que esta gente vivió, fue parte de nuestro país y bueno, es lindo justamente hablar de estos temas que por ahí hoy no son tanto de actualidad, pero yo creo que a la gente sí le interesa. Sí le Vos sabés que interesa Argentina saber. resiste, siempre resistió, contra viento y marea. Y yo te voy a contar lo que siento siendo uruguayo, pero amando a este país que me dio esposas, muchas, hijos, muchos, y la profesión y todo lo que tengo, ¿no? Porque viví en este país. Argentina siempre resiste. Y a pesar de todo lo que la han robado, no quiero hablar de política, quiero hablar de historia. A pesar de todo lo que la han robado, porque la han saqueado en los últimos años, han saqueado a este país, Argentina también resiste a la miseria, heroicamente. Así que yo, como ciudadano uruguayo, no solo deseo, sino que tengo la esperanza concreta de que una vez Argentina vuelva a encontrar el rumbo y ser el país que fue. El país donde yo estudié, el país gratuitamente, yo no saqué, no pagué una fotocopia, siendo extranjero, ¿eh? Claro. Era residente en la Argentina, por supuesto, pero teníamos un gran país, con salud pública espectacular, con universidades de primera. Hoy me tocó ir a la Universidad de Corrientes unos años atrás a la biblioteca y me dio lástima. La biblioteca no tiene libros todos rotos, rayados, el lomo de los libros todo destruido porque lo aplican para sacar fotocopia, ¿viste? Lo aplican. Claro. Se va desencuadernando el libro. Sinceramente, libros que le faltan pedazos. Me dio lástima. Pero Argentina también se resiste a la miseria y espero que así sea. Gracias a la gente de la producción, gracias a CUS, gracias a Lindstrom, gracias a vos, colega. Gracias, Javier, por que me acompañaste. por todo esto, sí. Y creo que hoy ya hicimos un programa mejor. Más tranqui. Así que la próxima va a ser un programa espectacular. Sinceramente, Bien. buenas tardes y hasta el próximo jueves. Buenas tardes para todos. Gracias. Publicite en la radio 3755 52 58 19. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.